El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible. Pensamiento del día. Domingo 26 de enero. Dedicar tiempo a los demás. Que cada cual ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. ¿Alguna vez has pensado en poner a disposición de los demás unas horas a la semana para enseñar al que no sabe o no tiene medios para estudiar? ¿Tienes un corazón especialmente generoso? ¿Nunca se te ha ocurrido usar esa fuerza saludable en favor de la gente pobre y marginada y restablecer en el corazón de la gente el sentido de la dignidad humana? ¿Tienes cualidades especiales para consolar o para llevar la casa, para guisar, para confeccionar con poca cosa ropa útil o para los trabajos manuales? Mira a tu alrededor para ver quién te necesita. Siento dolor cuando veo que hay gente que busca y enseña cómo llenar el tiempo libre. Los cristianos no tenemos tiempo libre mientras haya en la tierra un enfermo, un hambriento, un preso, un ignorante, uno que duda, alguien triste, un drogadicto, un discapacitado, un huérfano, una viuda. Chiara Lubich, fragmentos del comentario de la Palabra de Vida de enero de 1979. Palabra de Vida, enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.